Audiolectura. La influencia de la sociedad en el desarrollo técnico. En este bloque revisaremos cómo las necesidades de la sociedad han impulsado el cambio tecnológico y la manera en que estos han modificado las costumbres y formas de hacer las cosas en la vida diaria de las personas. El siguiente texto te ayudará a responder las preguntas de apertura. Título: La televisión en México. 1950. En la historia de los hogares mexicanos empieza este día una nueva era. Sus hijos gozarán sin peligro alguno de los espectáculos especialmente planeados para ellos. Las noticias que conmueven al mundo llegarán a ustedes con verismo, con una realidad jamás soñada antes. Rutilantes estrellas de cine y del teatro actuarán en su propia sala. Con estas palabras, la empresa RCA Víctor felicitaba a XHTV Canal 4 por inaugurar sus emisiones de manera formal el 1 de septiembre de 1950 con la transmisión del cuarto informe de gobierno del presidente Miguel Alemán. Así es como en la historia se cuenta el inicio de la televisión en México. En 1955 se originó la empresa Telesistema Mexicano, que uniría a los canales 2, 4 y 5 de la Ciudad de México. También se iniciarían las transmisiones de XCIPN, Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, que sería la primera estación cultural y educativa de América Latina. Es importante mencionar que todos estos canales iniciaron y transmitieron por muchos años entretenimiento, noticias, diversión y espectáculos a través de la llamada señal analógica. El 11 de septiembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley vigente para la transición a la televisión digital terrestre, TDT, en las que se estipuló que el día 31 de diciembre de 2015 sería la fecha límite de llamado apagón analógico para nuestro país. Conceptos relacionados. Señal analógica. Son todo el tipo de señales que percibimos en la naturaleza, la luz, el sonido, la velocidad, entre otros. Las características de estas señales es que su variación es continua, es decir, se hace de manera suave y sin interrupciones. Señal digital. Se caracterizan por tener valores que saltan de un estado a otro sin mostrar continuidad alguna ni valores intermedios. Por ejemplo, un interruptor de luz, encendido o apagado, las velocidades de un automóvil, primera, segunda, tercera o reversa, o luz de un semáforo, verde, amarillo, rojo. Hasta aquí, completa tus actividades de apertura. A continuación, la lectura con la que te ayudarás a responder la actividad de desarrollo. Título: Las necesidades e intereses del ser humano y su satisfacción por medio de sistemas técnicos de la informática. Así como se planteó en el ejemplo anterior, el cambio tecnológico de la televisión, lo mismo ha sucedido con el cambio tecnológico de la informática. Antes de continuar con el texto, pregunta a alguno de tus conocidos sobre de qué manera los cambios de la tecnología informática han facilitado sus actividades y escribe 3 ejemplos. Para responder, considera, por ejemplo, qué tareas que antes se hacían a mano de forma rutinaria y laboriosa, ahora se realizan por completo con procedimientos informáticos. Indaguemos ahora cómo las necesidades sociales han influido en los cambios tecnológicos. Un ejemplo lo podemos ver en los teléfonos celulares. Cuando la telefonía celular se inició, la sociedad
tenía claro que el nuevo instrumento tecnológico solo tenía un uso: realizar llamadas telefónicas. En este tiempo, aparte del teléfono celular, los usuarios tenían cámaras fotográficas, reproductores portátiles de cintas o de discos compactos. Al paso del tiempo, la sociedad fue demandando que se implementaran estos artilegios en un solo aparato, de forma que ahora es raro adquirir un teléfono que no cuente con reproductor de música y cámara fotográfica. Así, conforme la tecnología avanza, la sociedad también marca la pauta para integrar a los celulares lo que al principio fue novedad y ahora se convirtió en una necesidad: las redes sociales como el Facebook, Twitter, YouTube, entre otros. Los creadores de esta tecnología jamás imaginaron que la razón y principal necesidad por la que fueron creados, que es la comunicación telefónica inalámbrica, se convertiría en algo secundario. De la misma forma, debido a que estos equipos ya son imprescindibles y es necesario llevarlos a cualquier parte, los usuarios demandan también que ahora se les añadan micas más resistentes a los golpes y que en caso de mojarse no se dañen. Lo mismo se puede ver en los equipos informáticos. La computadora de escritorio se sustituyó por laptops y estas por tabletas electrónicas, debido a que ahora los requerimientos de la sociedad implican contar con información oportuna en cualquier tiempo y lugar. Por otro lado, es importante hacer notar, con los mismos ejemplos, cómo los avances tecnológicos han propiciado cambios culturales. Ahora se dice que quien no está en las redes sociales no existe, y quien no sabe utilizar un smartphone o tableta se le considera analfabeto funcional. Siguiente título: la creación de procesos y productos informáticos para la satisfacción de necesidades e intereses sociales, software y hardware. Veamos ahora un ejemplo de cómo las necesidades e intereses sociales modifican y determinan la aparición de equipos informáticos. Durante el siglo XIX, la Oficina Estadounidense de Censos realizaba conteos de población cada 10 años. Sin embargo, los resultados del censo de 1880 no se procesaron sino hasta 1888, lo que significaba dichos datos ya no estaban actualizados. Entonces, comisionó al estadístico Hernán Hollerith para que llevara a cabo el censo de 1890. Este es un claro ejemplo de cómo las necesidades e intereses sociales determinan la aparición o mejoras en lo que. Hernán Hollerith observó que las preguntas que se hacían en el censo no tenían opciones de respuesta, así que ideó una cinta de papel en la que los datos se señalaban haciendo un agujero que podía ser leído por un dispositivo electromecánico, lo que permitía acelerar sensiblemente el procesamiento de los datos. Hollerith probó con éxito su invento en diversas instituciones públicas y logró perfeccionarlo al sustituir la cinta de papel por una serie de tarjetas perforadas, sistema que patentó en 1889. Así, la máquina tabuladora de Hollerith fue capaz de procesar los datos de los 60 millones de ciudadanos estadounidenses en menos de 3 años. Este es un claro ejemplo de cómo las necesidades e intereses sociales determinan la aparición o mejoras en los equipos informáticos. Página 49, línea de tiempo. 1946. Aparición de los ordenadores de primera generación. 1952. Creación del transistor.
ordenadores de segunda generación. 1955. Capani inventa la fibra óptica. 1958. Primeros chips, ordenadores de tercera generación. 1968. Kao utiliza por primera vez la fibra óptica. 1969. Creación del protocolo TCP/IP. 1971. Texas Instruments crea los microprocesadores, ordenadores de cuarta generación. 1980. Creación de Internet. 1981. Primeros discos compactos CD. 1999. Se implanta la tecnología XDSL. 2002. Se implanta la tecnología inalámbrica. 2005. Desarrollo de las redes sociales como Facebook y Twitter. En 2005 se crea YouTube. De la página 50. A continuación, el vertiginoso desarrollo de los equipos de cómputo en relación con las capacidades de memoria y velocidad. Para que te des una idea, analiza los cambios que sufren los equipos de cómputo en solo 20 años. 1981. Primera laptop Osborne 1. Una computadora que tenía muchas limitaciones incluso para la época. Su pantalla era muy pequeña, apenas del tamaño de un celular, y su peso de 10 kilos dificultaba su transporte. Precio: $1,795. 1981. La Intel 8088 a 4.77 MHz con memoria de 64K, unidad de disquete de 5 1/4, de 160 kilos de un solo lado, pantalla monocromática de 12 pulgadas, sistema operativo PS2 1.0, precio $2,800. 1983. Intel 8088 a 8 MHz con memoria de 256K, unidad de disquete de 5 1/4, de 360K de capacidad, disco duro con 10 MB de capacidad, pantalla monocromática de 12 pulgadas con tarjeta gráfica Hércules, sistema operativo PS2 2.0, precio $4,995. 1986. Intel 80286 a 10 MHz con memoria de 640K, unidad de disquete de 5 1/4, con 1.2 MB de capacidad, un disco duro con 20 MB de capacidad, monitor CGA a color de 14 pulgadas, sistema operativo MC2 3.2, precio $3,995. 1988. Intel 80386DX a 20 MHz con memoria de 2 MB, unidad de disquete de 3.5 con 1.44 MB de capacidad y 5 1/4 con 1.2 MB de capacidad, disco duro con 40 MB de capacidad, monitor a color de 14 pulgadas, EGA, sistema operativo MC2 3.3, precio $3,995. 1991. Apple lanza la PowerBook 100. En estos años se consolidó la forma de las computadoras que sigue vigente hasta nuestros días. Este modelo se caracterizó por ser la primera en incluir trackpad, precio $2,300. 1997. Intel Pentium MMX a 200 MHz con memoria de 32 MB, unidad de disquete de 3,5 con 1.44 MB de capacidad, un disco duro con 2 GB de capacidad, unidad de CD-ROM con velocidad de 8x
SVGA a color de 17 pulgadas. Sistema operativo Microsoft Windows 95. Precio $3,500. 2001. Tableta electrónica. Computadora portátil de mayor tamaño que un smartphone, integrada con una pantalla táctil. Se interactúa con los dedos o un estilete, sin necesidad de un teclado físico ni ratón. En definitiva, las sociedades demandan cada vez mayor capacidad de almacenamiento, mayor rapidez y en los últimos años la posibilidad de recuperar la información que se requiere sin necesidad de cables o conexiones. Aunado a todo esto, una de las características importantes que los expertos afirman veremos en poco tiempo es que las sociedades estarán imbuidas por completo en las redes sociales y el comercio en ellas se volverá imprescindible y absoluto. Esto es, será raro ver a gente desplazarse a centros comerciales para adquirir los artículos de consumo básico. En tu opinión, ¿crees que este futuro ya nos ha alcanzado? Hasta aquí responde las actividades de desarrollo. Con el siguiente texto te ayudarás a responder las actividades de cierre y después podrás sacar tus conclusiones de la actividad. Título: La aceptación social y cultural de productos técnicos de la informática. Revisemos algunos ejemplos de cómo la sociedad va exigiendo cada vez más el cambio tecnológico para resolver alguna de sus necesidades o para hacer su vida más cómoda. En una entrevista publicada en El Financiero a principios de 2016 sobre las tecnologías que dominarían para ese año, Pedro Cereces, director de negocios de Intel, consideró que una tendencia de las sociedades es el llamado Internet de las Cosas, que consiste en dispositivos físicos conectados a Internet y que arrojan datos. Si los libros, termostatos, refrigeradores, lámparas, botiquines, partes automotrices, entre otros, estuvieran conectados a Internet y equipados con dispositivos de identificación, no existirían, en teoría, objetos fuera de existencia, carencia de medicinas o productos caducos. ¿Cómo se consumen y se compran productos en todo el mundo y su ubicación? El extravío sería cosa del pasado y sabríamos exactamente qué está encendido o apagado en todo momento. Según el Ejecutivo, esa era la tendencia para el 2016. En otra entrevista realizada por el mismo diario a Eugenio Perea, cofundador del proyecto Innovación Posible, una asociación que impulsa proyectos de emprendedores en México, proyectó que tendrán más auge los sistemas de pago mediante smartphone o wearables, es decir, desaparecerán las carteras con dinero en efectivo para ser sustituidas por sistemas de pago mediante dispositivos. El también inversionista reveló que sistemas como Android Pay, Apple Pay y Samsung Pay, entre otros, tomarán mayor relevación a nivel global. Ahora puedes completar tus actividades de cierre. Te deseo éxito.